Señor. Hola hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes ahora con esta lluviecita que Dios nos ha mandado por el tema de la canícula. Hemos tenido unos días un poco calurosos, pero damos gracias a Dios por todo esto y damos gracias a Dios porque el Señor siempre ha estado con nosotros, nos ha bendecido, nos ha provisto de toda necesidad que nosotros tenemos normalmente en la vida. Entonces, antes de empezar el mensaje, hermanos, les pido que cierren sus ojos, vamos a orar y que el Señor quite toda distracción para poder que este mensaje llegue a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por este clima, Señor, que trae a refrescar a nuestra ciudad, Señor, y todo apunta que se va a poner peor, pero confiamos en ti, confiamos en tu providencia, confiamos en tu protección, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción de nuestra mente, Señor. Que no permitas que nada nos desenfoque del mensaje de esta mañana, Señor, que tú has preparado. Te pedimos, Señor, que quites toda preocupación, que quites toda incertidumbre dentro de nosotros, Señor, para recibir grandemente el regalo de esta mañana, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir, por favor, que saquen su Biblia, si la Biblia la tiene ya a la mano, y lo abra en el libro de Colosenses. Ahorita solamente vamos a estar meditando en un solo versículo, que es una joya que encontramos en el libro de los Colosenses. Entonces, ábralo, tengo a la mano, es en el capítulo número 4 de los últimos versículos, es el versículo 17, específicamente ese es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Entonces le pido que abra su Biblia y la tenga ahí, pero antes que nada, hermano, quiero decirles algo que quizá siento que el Señor, ayer que ya estaba preparando el mensaje, siento que el Señor quiere que sepan algo. Nosotros tenemos, o más bien dicho, hemos encerrado el ministerio del Señor en las cuatro paredes de la iglesia, dado que el ministerio donde se potencializa es afuera, pero también nosotros tenemos ministerios dentro de la misma que los tenemos que ejecutar, que los tenemos que hacer. Y para poderlos ejecutar y poderlos hacer tenemos que tener una preparación, tenemos que alistarnos para la batalla, tenemos que tener las armas correctas, para hacerlo. Entonces, algo que estuvo hablando a mi corazón desde la semana pasada que predicó Misael, si no me equivoco, estuve leyendo qué era lo que quería el Señor que les dijera, estuve orando por este tema y me llamó mucho la atención este versículo. Es un versículo que me retó mucho porque me forzó a que mirara unos temas ajenos a esto, que viera fechas en las cuales fueron escritas algunas cartas, y es algo complicado saber cuál fue primero, cuál fue después, pero siento paz en mi corazón de que lo que les voy a decir hoy siento que viene de parte de Dios. Pero específicamente el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del ministerio. Todos en la iglesia, una vez que recibimos al Señor, el Señor da ministerios. Uno puede ser el ministerio, y no hablo específicamente de los 5 principales que vienen en la Biblia, sino que Dios puede, o más bien dicho, Dios da ministerios referentes a su iglesia, ¿no? A unos los hace pastores, a otros los hace misioneros, a otros los hace evangelistas, otras personas pertenecen a la junta de oficiales, pero a veces nosotros pensamos que los 5 ministerios que vienen en la Biblia son como que la máxima expresión dentro de la iglesia, y no es así. Nosotros tenemos ministerios, o el Señor nos da para hacer más grande la gloria del Señor, ¿verdad? Para que nosotros trabajemos en eso y para que nosotros nos esforcemos en dar lo mejor de nosotros para que sea la gloria y la honra de Él. Entonces nosotros, hermanos, somos provistos con dones y habilidades.
obviamente esos dones y habilidades encajan o hay un engranaje dentro de la iglesia, algo que tiene que estar conjunto, que tiene que trabajar en sinergia. ¿Y eso para qué se hace? ¿O cuál es el fin? Pues servir y agradar a Dios. No es algo que tenemos que hacer con ese fin, pero siempre va a existir un previo a eso. A veces no queremos comprometernos. En ocasiones evadimos ese tipo de llamados, evadimos ese tipo de ministerios porque queremos seguir nuestra vida. En ocasiones me ha tocado escuchar a personas que dicen: no, yo no quiero ese ministerio porque tengo que estudiar, yo no quiero ese ministerio porque tengo que trabajar, yo no quiero eso porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Y sabe, hermano, cuando escucho, principalmente ahorita que yo un tiempo fui estudiante, y a mí en su tiempo, los que no saben, yo vengo de una iglesia bautista. Cuando a mí me enseñaban o que a mí me decían: oye, hay que hacer esto en la iglesia, yo siempre les decía: no, porque yo estoy estudiando. Ahora, ¿es malo estudiar o es malo dejar los estudios para enfocarte al ministerio? No, porque la misma Biblia se contradeciría. Dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, pero eso no debe de ser tu prioridad. Es algo que estamos viendo, que vamos a ver, más adelante. Entonces hay personas que solo se conforman con congregarse. Hay personas que no quieren nada con el ministerio, pero solamente quieren venir a la iglesia, solamente quieren venir, entregar sus diezmos y no dar ese pasito, no dar ese plus que el Señor pide. Y sobre todo porque tú tienes la capacidad y porque tú tienes esa sabiduría que Dios te da para hacerlo. Ahora, si no tienes la capacidad, puede llegar un momento en la vida donde no te sientas hasta cierto punto preparado. Pero recuerda, Dios no se trata de lo que tú hagas para Dios, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Es algo que más adelante se los voy a mencionar. Entonces, hay algunas personas que no quieren nada con Dios, pero el Señor Jesús en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor estaba diciendo: muchachos, a las personas que les estaba predicando, la prioridad que debe de ser es: busquen primero las cosas del reino, busquen primero las cosas del cielo, y lo demás se va a añadir, lo demás se va a acomodar a su favor. Entonces les pido, hermanos, que ahora sí vayamos a nuestras Biblias, en el libro de Colosenses, y vamos a estar en el capítulo 4, versículo 17. Es un pasaje, o es un versículo, muy, muy cortito, pero que toda esta semana habló mucho mi vida y quiero compartírselos, y siento que todo lo que he visto, el Espíritu Santo ha trabajado conmigo para que les diga esto. Entonces es Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 17. ¿Sale? Dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Repito: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. En otras traducciones dice: díganle esto a Arquipo, procura cumplir bien el servicio que te ha encomendado en el nombre del Señor. Es la versión Dios habla hoy. Entonces usted lo puede comparar con otras versiones, no pasa nada, el mensaje es el mismo. Se usan diferentes palabras, hay una similitud, pero el mensaje es el mismo. Bueno, ¿de dónde sale este versículo? Este versículo es: Pablo estaba encarcelado en Roma. Para esto ya lo han platicado mis hermanos predicadores anteriormente. Solamente voy a hacer un énfasis rápido. Pablo está encarcelado. Van unos hombres a visitarlo. Lo visitan normalmente en la cárcel donde está. Y Pablo hace cartas. Una se la hace a los colosenses y la otra se la hace a Filemón. Hace más en ese ínter. Ahorita solamente vamos a ver esas dos cartas que tienen una similitud con el personaje que vamos a ver hoy. Entonces, Pablo hace cartas o hace escritos y se los da a las personas que van a visitarlo. Quizás esas personas le llevan víveres o quizás esas personas van a verlo.
simplemente para ver cómo está, cómo le ha ido, porque sabemos que él estaba encarcelado por hacerlo lo que el Señor Jesús lo mandó a hacer, ¿no? Entonces van, lo visitan y dicen: muchachos, quiero que lleven estas cartas y quiero que estas cartas las lean en la iglesia, dado porque en ese tiempo había una doctrina ahí medio extraña, que si tienen que ser incircuncisos para recibir salvación, que si no tienen que ser incircuncisos, y estaban trayendo unas doctrinas ahí medio locas y unas doctrinas ahí medio sacadas de no sé dónde. Entonces Pablo los está incitando a que sean semejantes al Señor. De hecho, en algunas de sus cartas dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Entonces eso también es algo hermoso ahí. Entonces vamos, todo este versículo que es el 17 del capítulo 4 de Colosenses, lo vamos a desmembrar un poquito, qué es lo que significa todo esto. La primera palabra que a mí me llama la atención es decir. Decir se hace referencia a que le comuniquen, a que le exhorten, a que le comenten frente a toda la iglesia. Entonces, la palabra decir, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es de que en ocasiones, o más bien dicho a nosotros, una persona nos tiene que comunicar algo, una persona nos tiene que decir algo, y sobre todo esa persona sabe que nosotros somos capaces de hacer algo. Entonces Pablo, en el primer versículo que sale, dice: díganle Arquipo, comuníquenle a Arquipo, exhorten a Arquipo. Viene al final, pasa desapercibido ese versículo, pero a mí me llama mucho la atención de díganle, vaya. Ahora, ¿quién es Arquipo? ¿Por qué viene el nombre de Arquipo? Yo me preguntaba, ¿y por qué viene el nombre de Arquipo? ¿Por qué no viene el de díganle al joven que sirve en su iglesia, díganle al ministro, díganle? No, Arquipo, hermano, significa el caballo líder o domador de caballos. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los colosenses: díganle a Arquipo, díganle al líder, ¿pero de qué? ¿Líder de qué? Más adelante dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. No, la Biblia no nos da luz si Arquipo estaba haciendo las cosas malas. La Biblia no nos da luz que Arquipo estaba en pecado por no hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. La Biblia no da luz si él estaba o no estaba haciendo lo que el Señor le mandó. Entonces, ¿por qué viene la palabra Arquipo ahí? Bueno, hermano, cuando usted recibe un ministerio del Señor, cuando Dios le da a usted: ¿sabes qué? Tú me vas a servir en esto en la iglesia. Yo quiero que tú hagas esto en la iglesia. Yo quiero que seas pastor. Yo quiero que tú sirvas. Yo quiero que tú barras. Yo quiero que tú limpies. Yo quiero que tú seas maestro de escuela dominical. Cuando eso pasa, hermanos, según la Escritura, el Señor te está haciendo líder de ese ministerio. Entonces, Pablo le está diciendo: díganle a Arquipo, díganle al líder de ese ministerio que haga su trabajo como lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque lo recibió del Señor. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo cuando lo habla, cuando lo dice en esa carta. En la carta de Filemón viene el mismo nombre del mismo tipo. Es el mismo, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. En otras palabras, Arquipo, lo más probable es de que él estaba haciendo su ministerio, pero Pablo le estaba diciendo: Arquipo, tienes que dar un plus, tienes que ir más allá, tienes que dar ese pasito extra. No te conformes solamente con hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, el Señor te lo ha dado. Entonces, existen también razones, hermanos, por las cuales nosotros no hacemos el ministerio que el Señor nos ha dado. En ocasiones, el ministerio se ve afectado por algo externo, que ya les comentaba. Puede ser el trabajo, puede ser una crisis emocional, puede ser algo económico, puede ser una enfermedad, puede ser algo, y eso es normal. Hubo grandes hombres de la Biblia que pasaron por eso. Pero recuerden, no se trata de lo que ustedes pueden hacer para Dios, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ustedes.
Y les digo, hubo grandes hombres de la Biblia que empezaron con duda. Hubo grandes hombres que no se sentían dignos de hacer lo que el Señor les había mandado. Y sabe, muchos pasamos por ese camino. Muchos en nuestra vida pasamos y decimos, no Señor, ahorita no. O no Señor, yo no me siento preparado, yo no tengo ese conocimiento, yo no tengo esa habilidad que tú me estás pidiendo. ¿Cómo tú me estás mandando que yo vaya a las naciones? ¿Cómo tú me estás mandando que yo enseñe? ¿Cómo tú me estás mandando que yo predique? ¿Cómo me estás mandando que vaya y evangelice? Yo no tengo esas habilidades, yo no puedo, ¿por qué me llamas a mí? Pero hubo hombres en la Biblia exitosos, hermanos, que así empezaron. Ese fue su inicio, y se los digo. En Éxodo 3:11 dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel en Egipto? En Jueces Gedeón dijo, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es más pobre en Manasés, y yo el menor de toda en la casa de mi padre. Gedeón se sentía menos, porque decía, Señor, ¿yo por cómo voy a ir? Y Gedeón así se expresaba. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y no es mi familia la menos importante en todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas en esta manera? Primera de Samuel 9:21. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Jeremías 1:6. Los grandes hombres de la Biblia, hermanos, así empezaron. Ellos se sintieron que no cumplían con la talla, que ellos no cumplían con el estándar que el Señor les estaba pidiendo, pero no se trataba de lo que ellos pudieran hacer, se trataba de lo que Dios al moldearlos a ellos y en entrar en el proceso de Dios los iba a potencializar. Todos conocemos a Moisés, que a pesar de sus bemoles, Moisés en las manos del Señor fue el gran libertador de Israel, sin mencionar a Gedeón, que es una de mis historias preferidas, de cómo un hombre que estaba trillando trigo, que también ese es un mensaje hermoso, qué significa trillar trigo, lo llama para que libre al pueblo de Israel. Y así hay más, ¿no? Isaías, Jeremías, Abraham, hay muchos hombres que empezaron así, tenían dudas, tenían dificultades, y sabe, porque nosotros solamente miramos lo que tenemos enfrente, pero nosotros no pensamos que Dios pueda hacer una obra redentora en nosotros para potencializar nuestro ministerio. Entonces, no se sienta así, hermano. Todos en la vida hemos pasado por eso. A veces nos sentimos indignos de eso, a veces nos sentimos que no estamos preparados de eso, pero tenemos que empezar a caminar en la universidad de Dios. Tenemos que empezar a caminar, que el Señor trate con nosotros, que el Señor hable a nuestra vida. Nosotros ir en oración, nosotros prepararnos para que el Señor potencialice ese ministerio que Él mismo nos ha dado. Entonces, no se asuste, no se preocupe. Grandes hombres de la Biblia empezaron así, pero entraron en ese proceso y los hizo grandes en la historia. Después viene una palabra en el capítulo, en el versículo, que dice, mira. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Arquipo, despierta, campeón, porque el ministerio que tú tienes, el Señor te lo dio, no te lo ganaste, tú no trabajaste por él, tú no fuiste a oración para que el Señor te lo diera, fue un regalo del Señor. Así que te estoy pidiendo que abras los ojos y te encamines a hacer ese ministerio. Va a haber situaciones en la vida que no te van a gustar, sí, pero de eso se trata el ministerio de Dios, que cuando tú estés haciendo lo que estés haciendo, que el Señor te mandó a hacer, va a haber momentos de dificultad en la vida, va a haber momentos de prueba, pero ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios. Ahí es cuando el Señor derrama de su poder para que todo sea, como dice la Biblia, Él nos lleva de victoria en victoria. Entonces, pero
Dado todo esto, hermano, a veces nosotros nos desenfocamos de eso. A veces nosotros vemos otras cosas porque pensamos que el ministerio no nos va a dar esa comodidad que nos pudiera dar por afuera. He escuchado y he conocido personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar de pastor, Eric. Yo ya no quiero servirle al Señor. Yo ya no quiero nada con la iglesia. Yo ya me cansé. Ya no quiero nada. ¿Sabes qué? Me voy a poner a estudiar, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a hacer otra cosa. Dentro de ese modo, alguno puede decir, bueno, pues es que lo entiendo, está bien, no pasa nada, estudia y trabaja, pero usted no solamente le está diciendo que no a ese ministerio, usted le está diciendo que no al Señor. Usted a Dios le está diciendo, Señor, yo no quiero lo que tú me quieres dar, yo no quiero aceptar lo que tú quieres que yo haga, así que yo me voy por este lado. Entonces, hay de dos maneras. O agarramos el ministerio que el Señor nos dio, confiando plenamente que Él es el que va a suplir, que Él es el que va a prosperar ese caminar, o simplemente nos damos la vuelta y tomamos un camino equivocado. Mira, hermano, actualmente estamos pasando por un tema delicado, tanto en la vida como en el país, en las iglesias per se, de que ha llegado una enfermedad que ha paralizado las economías, que ahorita se están perdiendo muchos empleos, principalmente México es uno de los más afectados de todo este tema, porque principalmente nuestros mercados están en el extranjero. Estados Unidos, si no consume, nosotros no producimos. Específicamente en la planta donde yo trabajo es así, nosotros hacemos productos para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con toda esta enfermedad? De que se propague el virus, que el virus existe. Para los que no creen en eso, hace 2 semanas una persona de donde yo trabajaba murió de eso. Primero estaban diciendo que era neumonía, después dijeron que no era una neumonía, pero ya acaban de decir que lo más probable es que él tenía COVID. Entonces, esa enfermedad sí existe, hermano. No es un invento de nadie, no es nada que se hayan sacado de la manga por algo, es algo que no existe, ¿no? Perdón, es algo que existe, no piense que le estoy echando mentiras. Entonces, México está siendo sacudido por eso. Obviamente porque las restricciones sanitarias nos dicen que no debemos de salir, que no debemos de estar en lugares muy concurridos, y eso está bien, es correcto, para no hacer que se propague el virus. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y siento que el Espíritu Santo, ayer que yo estaba platicando esto con mi esposa y todo este tiempo en oración, quizá quiere que le diga algo. Nosotros el ministerio, hermano, lo estamos usando para la iglesia, pero ahorita las iglesias están cerradas. Ahorita las iglesias no están abriendo las puertas. Entonces, cuando yo leo un pasaje que dice, mira, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio, es como si el Señor nos dijera, mira, dile a Rubén que cumpla su ministerio donde está, que no se espere a que abran la iglesia, que cumpla su ministerio donde está. Dile a las personas que tienen el ministerio de oración que oren donde están. Dile a las personas que tienen el ministerio de evangelismo que evangelicen en donde están. ¿Por qué? Porque ahora que se han cerrado las iglesias, hermanos, nosotros hemos pensado que también se cierran los ministerios, y no es así. La iglesia cristiana o la iglesia de Jesucristo en el pasado no se hacía en templos, hermano, se hacía en casas. Entonces, en la carta de Filemón, Pablo le dice a la iglesia, pero la iglesia de Filemón estaba en la casa de Filemón. Entonces, ahí era donde se estaba potencializando todo. Entonces pensamos que la iglesia es el templo. No, hermano, la iglesia es usted. La iglesia la forma usted. Usted es el que debe de trabajar ese ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque hemos cerrado todo este complejo, hemos cerrado, y no solamente aquí, se han cerrado muchas iglesias, se ha perdido dinero, muchos hermanos quizá han muerto, no lo sé, porque esos datos yo no los tengo. Pero lo que sí sé, y que siento que el Espíritu Santo ayer trabajaba conmigo en eso, era de que nosotros, hermanos, nos estamos estancando en nuestras casas.
Nosotros debemos de despertar, nosotros debemos decir, hey, tú recibiste un ministerio que el Señor te dio, y no porque la iglesia esté cerrada significa que no lo debes de ejecutar. Tienes que hacerlo independientemente cómo esté, porque dijo el Señor, busquen primero las cosas de los cielos y lo demás se añade. Lo demás el Señor lo va a añadir. Entonces, espero les haya servido lo que les acabo de comentar, hermano. Entonces, nosotros, específicamente en esto, también debemos de hacer el ministerio de una manera responsable. Las autoridades nos han dicho que no debemos de salir, las autoridades nos han dicho que no debemos de hacerlo. Y a veces, y es válido decir, bueno, el Señor nos cuida donde quiera que vayamos y el Señor nos protege y todo. Y sí, eso es verdad, el Señor nos cuida. Pero también nosotros debemos de tener prudencia de las cosas. Nosotros debemos también de estar flexibles. Si usted tiene un ministerio de evangelismo, hermano, pues grábese leyendo, no sé, un pasaje o grábese haciendo algo, pero nada más asegúrese de que eso que usted está haciendo es porque el Señor le dijo. ¿Y sabe por qué? Porque si usted hace algo que el Señor no le dijo que hiciera y viene crítica sobre eso, usted va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, ya esto yo no lo voy a hacer. Pero si usted hace algo que el Señor lo mandó que hiciera y lo critican, eso no va a menguar en usted, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted está obedeciendo el ministerio que el Señor le entregó. Entonces, permítanme acá. Entonces, es muy importante eso, hermanos. Y es un versículo muy pequeñito, pero que tiene un gran aprendizaje. Y me despido con esta historia. En alguna ocasión, un pastor estaba en la iglesia. Era un pastor que vivía muy lejos, vivía en un pueblito muy lejos de donde él trabajaba en la iglesia. Y él llegó un momento en la vida donde él se frustró, donde él dijo, oye, ¿sabes qué? Pues damos cultos en la mañana, pero también tengo que hacerlo en la tarde porque es el ministerio que el Señor me dio, pero en la tarde no vienen hermanos a la iglesia. Me frustra mucho, me siento que eso no es correcto. O sea, cómo yo me preparo para hacer los mensajes en la tarde, yo oro al Señor, yo me pongo a ayunar, yo me pongo a estudiar la palabra, a agarrar libros para que sea un mensaje poderoso, pero en la tarde no van. Pero mi trabajo lo hago, pero en la tarde no van. Entonces, en una semana este pastor dice, ¿sabes qué, mujer? Voy a predicar en la tarde. Bueno, pues tú sabes, predica. Dice, sí, porque tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer y voy a predicar en la tarde. Si viene alguien, le voy a predicar hacia uno. Si no viene nadie, bueno, pues cierro la iglesia y me voy. Entonces el pastor prepara su mensaje, se va a donde está el púlpito, se para ahí y empieza, o más bien dicho, la hora de arranque era las 6 de la tarde. Y él miraba el reloj y decía, bueno, ya son las 6:05, quizá ahorita entre alguien. Pasaron algunos minutos, ya eran las 6:10, ya eran las 6:15. Y como a las 6:20 entran 3 niños corriendo a la iglesia. Dice, bueno, al fin quizá viene una familia, quizá viene alguien ahorita a recibir palabra. Entran estos niños corriendo a la iglesia como cualquier otro niño, y entra un matrimonio. Y el matrimonio se sienta hasta atrás en las bancas que están al final de la iglesia. Y él dice, bueno, ya llegaron personas, pues no me queda de otra más que predicar. Entonces dice, Señor, ora, yo me preparé, yo me alisté para este mensaje, entonces que tu espíritu hable y no sea yo. Entonces este hermano empieza a predicar, a hablar del amor de Dios, que el Señor puede restaurar vidas, que el Señor siempre está con nosotros. Y él empezó a predicar con esa preparación, con ese llamado que el Señor le había dado en su ministerio. Entonces él está dando la plática y vuelve a entrar otra persona a la iglesia. Y esa persona llevaba una soga, llevaba una cuerda en su mano y andaba todo sucio. Igualmente llega y se sienta en
en la banca de atrás, en la última de la banca, un costado donde estaban los otros hermanos. Ahí se sienta y él sigue predicando que Dios nos ama, que Dios nos da segundas oportunidades, y empieza a predicar al hermano y dice. Llega un momento donde se acaba el servicio, donde dice: ¿saben qué? Muchas gracias por su asistencia, los esperamos luego. Estas personas se van, tanto la persona que traía la soga como la familia que traía los niños, y ellos se retiran. El pastor apaga todo, cierra la iglesia, dice: bueno, vámonos. Se sube a su coche, agarra su Biblia, lo mete a su maletín donde traía papeles importantes y demás, y se va a su casa. Unas cuadras antes de llegar a su casa, para dar vuelta en su coche, lo paran dos tipos, y esos dos tipos le dicen: ¿sabes qué? Pues danos todo lo que tienes, solamente ten tu carro, llévate el carro, pero danos tu cartera, danos la computadora que tienes, danos el maletín, todo, y vete. Este hombre, este pastor, llegó a su casa y dice: mujer, este día fue un fracaso para mí, este día ha sido el día más triste de mi vida. Estoy haciendo lo que el Señor me mandó, estoy haciendo el ministerio que el Señor me dijo, me he preparado, he orado, he hecho todo lo que está a mi alcance, pero no he visto que la mano de Dios esté ahí, no he visto que el Señor se mueva. Entonces decía este pastor: este día también ha sido uno de los días que han sido más infructuosos y los que no he llevado fruto para el Señor, pero yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo. ¿Acaso estoy mal delante del Señor? ¿Por qué vi esto? Entonces el pastor no menguó en hacer lo que tenía que hacer. Dice: si el Señor me mandó que yo fuera pastor, que yo fuera ministro, que yo estuviera ahí, que ese es el ministerio que Él me dio, y Él pasó todo esto, bueno, pasó porque quizá el Señor lo permitió, y el Señor me va a enseñar de esto. Pero esa anécdota nadie se la dijo, ni inclusive a su esposa. Solamente le dijo: ¿sabes qué? Hubo un fracaso el día de hoy. Entonces, al momento de que no se lo dice nada, él sigue haciendo sus sermones, él se sigue preparando. Y pasaron 5 años. Después de 5 años, dice: ¿saben qué? Es el momento de yo decir acerca del ministerio del Señor. Es el momento de platicarle a la congregación lo que pasó hace 5 años. Entonces este hermano empieza a hablar y empieza a decir: no, vino una familia, vino un hombre con una soga y luego me asaltaron, y la iglesia estaba de que: oh, pastor, gracias porque el Señor lo cuidó y demás. Pero dentro de esa plática se pararon 2 personas al final y le dicen: pastor, necesitamos hablar algo. Dice: sí, desde el púlpito le dice: sí, habla. Di, ¿qué es lo que tienes que decir? Pastor, nosotros somos esas 2 personas que estábamos atrás en la banca. Nosotros éramos ese matrimonio que estaba allá. Nosotros estábamos pasando por un momento muy duro en nuestro matrimonio. Ya nosotros habíamos decidido: ¿sabes qué? Ya hay que renunciar a nuestro matrimonio, ya no podemos estar juntos, ya hasta aquí terminamos. Y llegamos a un acuerdo y dijimos: si nos vamos a llevarnos nuestros anillos de compromiso, vamos a ir a una iglesia, y la primera iglesia que esté abierta es en la primera iglesia donde nosotros nos vamos a meter. Y quizá Dios pueda hacer algo, pero eso ya es lo último. Si nosotros vamos y no recibimos nada, nos vamos. Y si nosotros, pastor, ese día nos fuimos llenos de lo que usted nos dijo, porque usted nos predicó de que el Señor puede restaurar vidas, y nosotros nos llevamos esa palabra y el Señor bendijo nuestro matrimonio. Los 3 niñitos que entraron corriendo ahorita están en la planta alta recibiendo la escuela dominical. Y el pastor empieza a llorar y se conmueve de eso, y la iglesia grita amén y gloria a Dios y demás. De repente se para otro hombre y dice: pastor, espéreme, yo también quiero decir algo. Dice: a ver, di. ¿Se acuerda del tipo que usted acaba de mencionar que traía la soga? Ese tipo era yo. ¿Eras tú? Dice: sí, era yo. Yo me quería quitar la vida. Y venía todo sucio porque fui a una tienda, y a esa tienda fui a comprar una soga.
Y ese día me fui donde estaba un árbol, y en ese árbol había una rama, puse la soga y en la parte de abajo había como un charquito. Entonces me colgué para quitarme la vida porque tenía problemas financieros, tenía problemas económicos muy duros, y ya no quería vivir, ya no quería hacer nada. Entonces me cuelgo y la soga se rompe. Entonces venía todo sucio porque yo venía de la tienda de robarme otra soga. La primera la compré porque traía unos pesitos por ahí, pero la segunda me la robé, salí corriendo y dije, bueno, en esta iglesia sea lo último que donde yo me pare. Ya si perezco, pues ni modo, ya me muero y ya me voy de esta vida. Pero cuando yo entré a la iglesia, hermano, usted nos dijo en esa predicación que el Señor nos daba segundas oportunidades, que el Señor siempre estaba a la puerta, que Él siempre nos iba a restaurar, que Él siempre iba a bendecir nuestra vida. Y dice, yo me llevé eso, hermano. Me fui a mi casa creyendo en eso, confié en el Señor, y hubo familias que me ayudaron a pagar lo que debía. Y ahorita aquí estoy, sirviéndole a Dios. Mi negocio lo entregué al Señor, y soy una de las personas más ricas en mi pueblecito, de lo que yo me dedico. Entonces, más lloraba el pastor, y el pastor se conmovía por lo que decía, y todos gritaban, amén, gloria a Dios, qué bueno que el Señor lo resucitó. Entonces, de todo el bullicio que se escuchó, alguien fue a decirle a un chico que estaba arriba, y ese chico era el que estaba en la puerta recibiendo a la gente, y baja corriendo, y dice, pastor, espérese, yo soy ese que usted dice que lo asaltaron, yo soy el chico ese que lo asaltó aquella noche. ¿Eras tú? Dice, sí, era yo. Dice, ¿recuerda que nosotros le robamos un maletín con papeles y demás? Dice, sí me acuerdo. Dice, bueno, al siguiente día vi que había una Biblia dentro del maletín. Y al siguiente día me nació leer la Biblia y abrirla, y leer algo. Bueno, pues para algo ha de servir este libro. Y leí que en la Biblia que decía que Dios nos amaba y que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Dice, y aquí estoy, pastor, aquí estoy sirviéndole a Dios. ¿Qué moraleja nos lleva a esto, hermanos? Nosotros debemos de hacer el llamado y el ministerio con dedicación y celo, independientemente de que nuestros ojos no vean ese resultado. Y la segunda, prepárate todos los días y trabaja en eso que Dios te regaló, porque cada día eres un instrumento para la vida de alguien. El que tus ojos no vean el resultado que quieres no significa que Dios no esté haciendo las cosas para un futuro. Gracias, hermanos.